Muy buenos días. Por aquí les habla José Ricardo Ramírez Joves, estudiante de Ingeniería Industrial y del Laboratorio de Electrotecnia, para presentarles el desarrollo de la práctica 5 de corriente alterna. Se pide este ejercicio, determinar analíticamente el voltaje en estado estable del capacitor y del inductor que se muestran en este circuito. Circuito de dos mallas con un capacitor conectado directamente a la fuente y con una resistencia de 20 ohmios, el capacitor de 50 microfaradios, la resistencia de 20 ohmios y en serie con un inductor de 40 miliamperes. Entonces desarrollamos analíticamente en el informe, que es la pantalla que están viendo, vamos a ver el desarrollo analítico, pero vamos a presentar entonces el desarrollo en el software, en el simulador, el LiveWare. Antes hay que hacer dos detallitos. Uno no es muy impactante, de hecho es simplemente para ser consonos con la teoría, que es convertir este voltaje en representación de coseno para poder usar la notación de fasores en el cálculo analítico. Y el otro es hallar la frecuencia que está implícita en esta expresión de 377 para poder poner los límites correctos en el simulador. La frecuencia entonces sería la velocidad angular, que sería 2pi por frecuencia, y despejando sería 377 entre 2pi, y la frecuencia que vamos a usar en el simulador es 60 Hz. También para la representación en fasores, el principio es que la expresión original sea en forma de coseno y la que tenemos está en forma de seno. Como sabemos, como se puede ver en las identidades trigonométricas, en los valores de seno y coseno para los ángulos picos, el desfase entre ellos es menos 90 grados. La función coseno presenta 90 grados de desfase respecto a la función seno. Entonces aquí lo convertimos, sería 60 menos 90, sería menos 30, y ya podemos expresar el voltaje en forma de fasor 120 grados, 120 voltios, perdón, y 30 grados de desfase atrasado. Bueno, aquí hacemos los cálculos que corresponden para llegar a los valores que nos piden de voltaje del capacitor y del inductor. Vamos a la simulación que por razones de tiempo lo teníamos ya montado. Montamos entonces, en vez de una fuente, porque no existe una fuente en el simulador que esté desfasada, montamos un generador de señales con 120 voltios como pico y la frecuencia 60. Y la fase vamos a poner 60, que es 90 grados de diferencia, y vamos a encontrar la misma onda, solo que 90 grados. Aclaramos esto porque el simulador no permite poner valores negativos allí, no podemos poner los menos 30 grados que teníamos en la representación previa a la representación fasorial. Aquí tenemos el capacitor de 50 microfaradios, la resistencia de 20 ohmios y el inductor de 40 milihenries. Para aprovechar el tiempo, conectamos los dos canales. Vamos a tener en el canal, en un canal, vamos a tener en el canal 1 vamos a tener el voltaje del inductor, y en el canal 2 vamos a tener el voltaje del capacitor. Agregamos una gráfica, ¿sí? Eh, el voltaje que se espera aquí es el voltaje de la fuente, entonces vamos a ponerle los extremos de 120, 25 para que se vea la holgura, y 120. Y el eje X, el eje de tiempo, el cálculo eh, sería 2 pisos, 377 frecuencia, ¿verdad? 1 sobre 60. 1 sobre 60, y esto por 1000 para llevarlo a milisegundos, sería 16,67 milisegundos. O sea que setearlo en 20 milisegundos permitirá ver la gráfica adecuadamente. Ya está listo y energizamos entonces el circuito y observamos las dos gráficas.
Por la amplitud sería el valor que nosotros estamos calculando en la parte analítica. La roja sería la más pequeña porque tiene la caída que representa la resistencia de del inductor, y la azul sería la que está directamente a la fuente que se esperaba en 120 voltios, sin considerar remanencias y todo aquello, porque estamos hablando de dos elementos de que son de carga y descarga. A pesar de que estén en estado estable, no van a cargar completamente o no van a replicar. En el caso del capacitor, no va a replicar exactamente el voltaje de la fuente, pues bueno, son elementos construidos por el hombre y no tienen pérdida energética. Eh, bien, con esto entonces damos por concluido el video de la práctica 5, esperando que se cumplan los objetivos planteados al inicio de la práctica. Muy buenos días.